Sé que muchas veces nos sentimos como si estuviéramos dentro de un pozo sin fondo o dentro de un túnel oscuro, frío y peligroso del que no logramos ver la salida. Mi finalidad al crear este podcast es ofrecer claves, experiencias mías o de algunos invitados, así como herramientas para que encuentres la luz al final del túnel, que pueda ser tu guía en todos aquellos dilemas y dolores que te hacen sentir hoy bloqueada, estancada, confundida, perdido o desesperado. Si algo aprendí después de sentirme muchas veces dentro de un pozo sin fondo, es que la salida siempre existe. Todos los caminos ya han sido atravesados victoriosamente por otras personas, e incluso hoy mismo hay muchas otras personas transitando ese mismo camino complicado en el que tú te encuentras. No somos los únicos, no estamos solos, y la mejor noticia es que aquellos que ya transitaron esto antes pueden tendernos la mano, pueden ayudarnos a facilitar cualquier proceso gracias a sus experiencias y aprendizajes. Es por esto que quiero ayudarte a encontrar esa luz y que finalmente logres reconectar contigo mismo y con el universo, pero sobre todo con esa vida que siempre has querido. Bienvenido y bienvenida. Hola, sean todos bienvenidos al primer episodio del podcast La luz al final del túnel. Yo soy Karen, tengo una formación como life coach y el enfoque que yo utilizo es un enfoque básicamente espiritual. Yo decidí comenzar a trabajar con este enfoque porque puedo contarles un poco de mi historia y básicamente yo siempre he sido una persona con muchos altibajos. Durante muchos años tuve muchos problemas emocionales, pasé por periodos muy largos de ansiedad, de depresión, y puedo contarles que el haber descubierto y despertado mi espiritualidad fue lo que a mí me ayudó a encontrar justamente esa pequeña luz al final del túnel, y que cuando la encontré y me adentré más en esa luz, bueno, fue cuando para mí se abrió un panorama muy, muy grande de posibilidades, de herramientas que me ayudaron mucho a cambiar internamente, pues a comprender y a poder manejar mejor mis emociones, pero también a obtener una visión o un panorama, una manera de ver y de percibir la vida de una manera diferente. Entonces, bueno, es por eso que a mí me gusta hablar siempre desde este enfoque. Estoy segura de que ya habrá mucha oportunidad para que yo pueda contar más sobre mí misma, sobre mi historia, y vamos a adentrarnos ya en el tema de este episodio que se llama Tocar fondo. ¿Cómo salgo de aquí? Elegí este tema porque yo misma he estado en esta posición de sentirme tocando fondo durante varias veces a lo largo de mi vida, y sé que no es una sensación agradable, sé que no es una situación fácil de manejar y fácil de estar. Voy a empezar por darles una pequeña definición de lo que yo considero que es tocar fondo. Para mí son esos momentos en la vida en la que estamos andando y algo pasa, algo que no esperábamos nos ocurre y llega y nos sacude, pero no solo nos sacude, sino que también nos tumba y nos tira, porque tal vez sea algo que no habíamos experimentado antes. Puede ser que sí lo hubiéramos ya experimentado, pero tal vez llegó en un mal momento, o tal vez pensamos que ese suceso ya nunca nos iba a volver a ocurrir en la vida, que era algo que ya habíamos superado y ya habíamos transitado, y darnos cuenta de que nos volvimos a tropezar y que nos volvimos a caer con esa misma piedra, bueno, nos puede tumbar fuertemente. Y entonces el tocar fondo es ese momento en el que te caes y te sientes inhabilitado e incapacitado de levantarte por ti mismo. Sientes que estás ahí y que probablemente ya no vas a poder recuperarte de ese golpe. O tal vez quieres creer que sí, pero no tienes ni idea de cómo hacerlo, de cómo encontrar la salida, de cómo poder levantarte y continuar.
que probablemente ese dolor que estás sintiendo es muy grande y es uno de los dolores más grandes que has sentido en tu vida. Y probablemente, no sé, te preguntas si eso algún día va a pasar, eso va a dejar de doler de esa manera, si eso lo vas a poder trascender. Y el problema es que no tienes ni idea de cómo hacerle, ¿no? Te sientes de manos atadas ahí tirado por ese suceso. Incluso hay veces que ni siquiera es solamente un suceso, sino que lo que nos hace tocar fondo es que es tropezón tras tropezón tras tropezón que nos acaba tirando y tumbando y ya no tenemos ni de dónde agarrarnos porque todo, sentimos que todo en nuestra vida está mal. Eso puede ser muy doloroso y puede ser muy frustrante. Entonces, tocar fondo puede pasarnos por muchas cosas. Desde una decepción amorosa, desde una traición, desde una pérdida laboral o desde darnos cuenta de algo de nosotros mismos que nos duele, que no nos gusta. Por ejemplo, el intentar, no sé, alguna cosa que quisimos desde hace mucho tiempo, por ejemplo, un emprendimiento, un negocio o entrar a algún trabajo del que teníamos mucha ilusión y darnos cuenta de que no pudimos con eso, de que no pudimos con el paquete y que nos quedamos en el camino. Puede ser también por alguna pérdida, la pérdida de algún familiar o como ya les había dicho, de alguna relación amorosa. Hay muchas cosas en la vida que nos pueden tirar y hacernos tocar fondo, pero hay que recordar que tocar fondo solamente es cuando no sabemos cómo levantarnos y nos quedamos ahí, y nos quedamos tirados, y nos quedamos atorados, estancados, deprimidos, frustrados, tristes, porque creemos que no podemos salir de esa situación, o porque no tenemos ni la más mínima idea de cómo hacerlo. Entonces, bueno, yo quería contarles que personalmente he tocado fondo varias veces, y me acuerdo probablemente de la primera vez. La primera vez fue hace ya muchos años, bueno, varios años, cuando yo estaba en la universidad. Y me acuerdo que en aquel momento, ese tocar fondo para mí fue una, una mezcla, ¿no? De varias cosas, de varios factores que se me fueron juntando, pero luego hubo uno determinante que fue el que me hizo caerme totalmente, ¿no? Los demás ya me habían hecho como tropezarme y a lo mejor estar adolorida e ir más lento como por el camino de la vida, pero ese último suceso, bueno, fue como el que me tumbó, el que me hizo revolcarme en el piso durante literalmente años, porque yo no tenía idea de cómo levantarme de ahí. Y bueno, les cuento que en ese momento yo estaba en la universidad y a mí no me gustaba lo que yo estaba estudiando. Yo me sentía muy mal yendo ahí todos los días. Yo no me sentía buena, yo no me sentía hábil para esa carrera, pero sin embargo tampoco tenía las herramientas para moverme de ahí. Yo me sentía como muy temerosa y muy insegura porque tampoco sabía qué era lo que sí quería de la vida. Entonces, pues era muy complicado para mí poder tomar una decisión de cambiarme a otra carrera o a otra cosa si tampoco sabía qué era lo que quería. O sea, sabía que no quería eso, pero no tenía idea de qué era lo que sí quería. Y ese es un problema muy grande del que, bueno, tal vez podemos hablar en otro episodio. Vamos a centrarnos en lo de tocar fondo. Entonces, en ese momento yo pues tenía un novio y él era como mi bote salvavidas de aquel momento en el que yo me sentía tan mal conmigo y con mi vida en general, ¿no? Porque ir a la universidad pues me absorbía obviamente todas las horas de mi día, entonces era todo el día estarme sintiendo mal e insatisfecha. Y bueno, él era esa cosa que pues me salvaba un poco, que arreglaba un poco mis días, que me daba un poco de esperanza, ¿no? Y llegó el momento en el que terminamos. Él lo decidió, obviamente. Lo decidió y para mí ese fue el tropezón
que me hizo tocar fondo durante más de 2 años. Durante esos 2 años yo estuve muy, muy deprimida y frustrada porque realmente yo creía que ya nunca iba a volver a encontrar a otra persona que estuviera ahí conmigo, que quisiera compartir la vida conmigo, escucharme. Entonces eso era para mí muy doloroso, ya que no servía para nada, ¿no? Por lo que ya les había contado de la escuela, ni siquiera para poder mantener mi relación con esta persona que era lo único que me hacía bien. Y yo genuinamente creía que me iba a quedar sola ya toda la vida, ¿no? O sea, que estaba tan mal, que todo en mí estaba tan terrible que pues obviamente nadie se iba a fijar en mí si yo era como tan defectuosa. Esas eran mis creencias en ese momento, mis pensamientos, que obviamente me mantenían en ese estado, como les digo, de depresión, y que yo digo claramente que estaba tocando fondo, ¿no? O sea, estaba en ese punto súper bajo del que no sabía cómo salir, del que no sabía cómo levantarme, y estaba en estados constantes y diarios de depresión, ¿no? De ansiedad, lloraba todo el tiempo, no podía hacer nada, no tenía energía. Realmente sentía como que me arrastraba por la vida porque me acuerdo que no tenía ningún ánimo de nada, y al final todas las cosas, o sea, con esa actitud que yo tenía, todo lo demás me iba saliendo peor. Empecé, por ejemplo, a reprobar muchísimas materias porque simplemente no tenía las fuerzas, ¿no? No podía tener como interés en nada más de lo mal que me sentía en aquel momento. Y llegué a pensar incluso que ya no iba a salir de ahí, o sea, que me iba a quedar en ese estado, y que así iba a ser mi vida, que mi vida iba a ser así de fea, así de difícil, así de dolorosa, y no me quería resignar, pero tampoco tenía idea de qué chingados hacer para poder mejorar. Lo que pasó conmigo en aquel momento, pues fue que simplemente fui dejando que el tiempo pasara, porque incluso yo recuerdo intenté ir a terapia psicológica, y no puedo decir que mi terapeuta era mala porque no lo era, o sea, yo veía genuinamente su interés y sus ganas de ayudarme, pero yo creo que en el momento en el que yo estaba, mmm, no podía entender lo que ella me quería transmitir. Entonces, yo estaba muy cerrada, yo estaba muy, sí, muy encerrada en mí misma, en ese dolor, y puedo decirlo ahora, estaba muy, muy victimizada por lo que me estaba pasando en ese momento. No porque yo lo quisiera así, sino porque realmente yo me acuerdo de ese momento y estoy segura de que mi creencia principal era que esa era yo. O sea, que eso es en lo que yo me había convertido y que estaba como condenada a hacer eso toda la vida. Entonces, esa era como mi principal pensamiento y creencia todo el día, todos los días. Entonces, obviamente era muy difícil que yo me pudiera levantar, ¿no? Como de ese estado. Entonces, bueno, lo que pasó, como les digo, pues pasaron años, literalmente fueron un poco más de 2 años que yo estuve en ese estado tan difícil para mí. Y bueno, eventualmente, pues el tiempo como que fue haciéndome olvidar un poco todo eso que había pasado. Como que mi sistema nervioso, mi cuerpo se fue acostumbrando, ¿no? A todo eso que sentía, y puedo decir que lo volvió de cierta manera su normalidad, y entonces ya no era como tan incómodo o tan doloroso, pero claramente tampoco estaba bien, tampoco me sentía bien, no estaba plena, no estaba feliz, no podía disfrutar de nada de lo que me pasaba en la vida. Puede ser que ustedes en este momento ya no estén tocando fondo, pero sí se sientan de esta manera, ¿no? En la que pasó una mala etapa, una pésima etapa, y simplemente el tiempo fue como cicatrizando eh, esas heridas, pero tú sabes que no cerraron bien porque nunca pudiste encontrar la plenitud después de eso. Eso me pasó a mí, seguí viviendo mi vida en ese estado como automático, en el que ya estaba en mi zona de confort,
pero te puedo decir que no estaba para nada cómoda. Como les digo, yo estaba todo el tiempo insatisfecha, todo el tiempo me sentía vacía, seguía con esos estados de ansiedad, o sea, ya no estaba en esa depresión de tal vez de ya no poderme ni siquiera levantar de mi cama, pero sí estaba con ansiedad y preocupación y tampoco tenía ganas. Lo que más sentía era no poder disfrutar de nada. No podía disfrutar de la vida, o sea, ni siquiera de las cosas buenas que cualquier persona se emocionaría, ¿no? Por algo que sería lindo, no sé, un viaje. Incluso eso no podía disfrutarlo. Incluso con eso no me sentía como merecedora de eso. No podía sentirme plena en ese momento. Y tampoco entendía por qué. Esas fueron como las secuelas que yo tuve por haber tocado fondo de esa manera y luego no hacer nada para salir de ahí, sino solamente pues dejar que el tiempo pasara. Luego, bueno, como les contaba, yo no me gustaba lo que había estudiado, pero bueno, pues seguí con eso, seguí con mi vida, terminé, empecé a trabajar de eso, que era lo que había estudiado, pero en mí seguía ese sentimiento de insatisfacción, de vacío, de que no estaba como en el camino correcto, ¿no? Para mí. Y obviamente tuve que empezar a buscar algo que me ayudara. Y en este momento que ya les conté un poco de mi historia, de cómo fue ese tocar fondo que fue tan difícil para mí, quiero empezar a enumerar esas claves y tips que les voy a dar a lo largo de este episodio para que si ustedes pues se sienten de esta manera, están tocando fondo actualmente o si sienten que están como con esos estragos de tocar fondo que les comenté, puedan empezar a salir de ahí. Les voy a decir todas esas cosas que yo descubrí después y que me ayudaron muchísimo y que yo hubiera deseado pues saber en aquel momento cuando tenía 21 años y me sentía tan mal. Entonces, el primero es que el dolor es necesario. El dolor es un motivador. Y así es, desafortunadamente o afortunadamente, no lo sé, pero el dolor es uno de los principales motivadores del ser humano. El dolor es uno y el placer es otro, pero el dolor, creo, en mi experiencia por lo menos, es mucho más motivador que el placer. Aquí se los voy a poner con un ejemplo. Entonces les digo, yo terminé la universidad y me seguía sintiendo mal, ¿no? Vacía, insatisfecha, no me sentía alineada ni que yo estuviera haciendo algo que me gustara. Entonces empecé a buscar, o sea, empecé a buscar ayuda, empecé a buscar una salida, empecé a buscar respuestas, empecé a moverme, pero no lo hice por simple curiosidad, no lo hice porque estuviera feliz y estuviera cómoda y quisiera aprender más, nada más. Lo hice por el dolor que yo estaba sintiendo en aquel momento. Incluso cuando les conté, ¿no?, que estaba en mi depresión años antes, les conté que fui a una psicóloga. Entonces, ahora que lo veo, esa también fue una acción motivada por el dolor, porque obviamente yo no quería estar ahí. Entonces, el dolor es el principal motivador. Si hoy lo que tú sientes es puro dolor, entonces agárrate de ahí, agárrate de ese dolor para que te motive a buscar una salida, para que te motive a buscar una solución o a hacer un cambio que sea necesario para que tú puedas salir de ese estado en el que estás actualmente. Probablemente me digas, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo voy a utilizar el dolor si odio sentir este dolor? Y aquí yo te diría que me he dado cuenta que nada de lo que nos ocurre en la vida es casualidad. No es casualidad lo que te pasó que te llevó a sentirte de esta manera. No es el azar ni tampoco es Dios queriéndote castigar o siendo malo contigo. Simplemente todo lo que nos pasa es por una razón. Todo lo que nos pasa es porque necesitamos el crecimiento y el aprendizaje que hay detrás de ese suceso. Entonces empieza por favor por abrirte a esta idea, no sé si te suene lógica o no, pero entender, ¿no? Y hacer mío esta frase que te acabo de decir es una de las mayores cosas
que te pueden liberar de estar en este estado de tocar fondo y de no poderte liberar. Te lo voy a repetir. Nada de lo que nos pasa en la vida es casualidad. Todo lo que nos pasa es porque necesitamos ese aprendizaje, esa enseñanza que está implícita o que está detrás de esa experiencia. Entonces, si entendemos esto, claramente no va a volver placentera la experiencia. Claramente no vamos a decir, ay, qué bueno que, no sé, qué bueno que se murió mi perro o qué bueno que mi esposo me dejó. Claramente no lo vuelve agradable ni lo vuelve placentero, pero el entender que esta situación por la que estás pasando tiene una razón de ser y entender que algo bueno va a salir de ella, entonces le quita un poquito esa connotación tan oscura, esa connotación tan fea, alivia un poco el dolor. Hoy yo te puedo decir que es así, para mí es así, o sea, esto para mí ya es una certeza. Y por ejemplo, en este ejemplo que yo te había dado de lo que me pasó, de cómo yo me sentía y cómo en ese momento me dejó aquel novio que yo tanto quise y que era mi salvavidas en ese momento y que tanto me dolió, hoy volteo y lo veo en retrospectiva y lo entiendo. Te lo juro que lo entiendo y entiendo por qué pasó eso, entiendo por qué la vida me puso en esa situación. Y fue porque ese chico pues era mi salvavidas, o sea, me estaba como distrayendo de mi verdadero problema, ¿no? ¿Y cuál era mi verdadero problema? Pues todo lo que estaba atrás, o sea, ese sentimiento de insatisfacción y de vacío que yo tenía con lo que estaba estudiando en ese momento. Ese era mi verdadero problema. Eso era como lo que yo tenía que ver y lo que yo tenía que sentarme a pensar y a resolver en aquel momento. Pero en lugar de hacer eso, me puse a evadirlo, ¿no? Me puse a intentar ignorarlo, a intentar anestesiarlo. Y mi anestesia en ese momento, pues, fue esta pareja, ¿no? Y entonces, por eso la vida te, la, te lo quita, te quita esa distracción, ¿no? Ese adormecedor y te enfrenta a tu dolor. Eso fue lo que a mí me pasó, o sea, por eso estuve deprimida, por eso toqué fondo tan profundo, porque me estaba enfrentando a ese dolor que yo tenía que enfrentar, que yo tenía que resolver para que entonces pudiera ser una mejor persona. Porque ¿qué hubiera pasado si en aquel momento, en vez de tomar las cosas como me las tomé, ¿no? Que lo que hice en aquel momento fue tirarme al suelo, tirarme al piso y creer que mi vida estaba arruinada para siempre y que nunca iba a poder salir de ese estado. Eso fue lo que yo hice. Y si yo hubiera actuado un poquito diferente, ¿no? O sea, si me hubiera dado cuenta, a ver, ¿cuál es el verdadero problema aquí? Y me hubiera dado cuenta de que estaba en el lugar equivocado, que estaba en un lugar que no me gustaba, ¿no? O sea, en una carrera que no quería, que no resonaba conmigo, que no era para mí, ¿no? A lo mejor mi vida, yo estoy segura, hubiera sido muy diferente a lo que es hoy, ¿no? Simplemente me hubiera ahorrado muchas vueltas y muchos rodeos que he dado a lo largo de mi vida, que bueno, ya después te contaré, que tampoco me arrepiento, porque al final todo lo que pasamos pues nos hace convertirnos en quien somos hoy. Entonces, bueno, el punto aquí pues es que piénsalo, si estás en esta situación hoy, si estás tocando fondo hoy, no es casualidad, no es casualidad. Es porque tienes algo que sanar, es porque tienes algo que resolver y que ver en ti. Es por eso. Y entonces, por eso te dije que el dolor es necesario porque el dolor es un motivador. Si no estuviéramos sintiendo este dolor, ¿no? Hoy en día, entonces no sentiríamos la necesidad de hacer ese cambio, no sentiríamos la necesidad de sanar o de trascender esas heridas o cualquier cosa que sea lo que te está llevando, ¿no? A ese fondo. No sentiríamos la necesidad y sería más fácil para nosotros seguir con nuestros adormecedores, ¿no? Seguir con nuestro novio que nos distrae todos los días, o con el alcohol, o con la comida, o con los videojuegos, o con cualquier cosa que tú utilices como ese adormecedor. Y llegó el momento de ponernos un poco más espirituales. La siguiente clave que quiero compartirles y que me ayuda mucho a salir de estos estados de tristeza y de desesperanza es
entender que nosotros somos seres espirituales viviendo una experiencia física. Y esto es una base muy importante, así que por favor, entiéndelo, apréndetelo, porque es la base para poder lograr muchas de las cosas que nosotros deseamos. ¿Esto qué quiere decir? Esto de que nosotros somos seres espirituales viviendo una experiencia física. Bueno, a mi manera de ver las cosas, nosotros somos un alma que decidió venir a este planeta Tierra a vivir y a experimentar todo lo que este mundo tiene para ofrecer. Pero la cosa está en que la Tierra es un mundo dual. ¿Esto qué significa? Que en esta Tierra existen los opuestos, existen las polaridades. O sea, si existe una cosa de una polaridad, existe su perfecto opuesto. Por ejemplo, así como hay luz, hay oscuridad. Está el bien y está el mal. Está el placer y está el dolor. Está el calor y el frío, o el verano y el invierno. O tenemos playas y tenemos nieve. Entonces, nuestra alma quería experimentar todo esto, pero no solamente el espectro que puede englobar al placer, sino la experiencia completa. Y la experiencia completa en esta tierra implica vivir dolor, vivir oscuridad, vivir frío y todo aquello que pudiera resultarnos no tan agradable. Si lo vemos desde la lente de este ser espiritual que tenía ganas de experimentar todo lo que esta tierra tiene para ofrecernos, entonces incluso eso que no es tan agradable, podemos comenzar a quitarle esa connotación tan negativa y tan desagradable, porque al final es una experiencia más de esta vida y de esta tierra. Entonces, si logramos entender que somos seres espirituales viviendo esta experiencia física y que nosotros quisimos venir a experimentar este planeta, y si entendemos que todas las experiencias de nuestra vida ocurren por una razón y que algo bueno va a salir de esto, un aprendizaje, una enseñanza, una experiencia que nos va a acercar más a quien realmente venimos a hacer a esta vida. ¿Por qué? Porque esta experiencia me enseñó, me hizo más sabia, me hizo más fuerte. Entonces podemos comenzar a ver este tipo de situaciones, ¿no?, que nos causan dolor de una manera diferente, menos fatalista, menos negativa. Y sé que esto no borra completamente el dolor o la incomodidad, pero tengo la certeza de que sí baja la intensidad. Y hay otra cosa que quiero que comiencen a reconocer en sí mismos. Esto es la fuerza interna de su alma. Esto también fue muy importante para mí entenderlo y sobre todo acercarme a sentirlo, permitirme sentirlo. Voy a explicarlo un poquito más. Nuestra alma, ¿no? Nuestra alma que quería venir a experimentar todo esto, jamás se cansa, jamás se da por vencida, jamás se deja caer. El que se siente derrotado y sin esperanzas es nuestra mente, es nuestro ego. Pero nuestra alma siempre tiene esa fuerza intrínseca, ese poder, ese rayito de luz y de esperanza. Siempre tiene esas ganas de levantarse y de seguir adelante. Porque claro que tu alma quiso venir aquí a experimentar esta situación por la que hoy estás atravesándola. Entonces tu alma tiene la certeza, sabe que algo bueno va a salir de esto. Entonces su fuerza, la fuerza de nuestra alma, siempre está ahí, está latente en nosotros, jamás se apaga, pase lo que pase, nunca se va a apagar. Solamente hace falta que nos permitamos experimentarla y sentirla y agarrarnos de ella, aferrarnos a esta para poder levantarnos con más facilidad de cualquier tropiezo. Y no me dejarán mentir, por más que nos victimicemos, por más que nos tiremos al suelo y al drama y estemos sintiendo un profundo sentimiento de sufrimiento, por más que estemos como sumergidos en ese fatalismo, ¿no?, en creer que todo está perdido por siempre, siempre va a haber algo dentro de nosotros que nos dice
que nos levantemos, que nos da aunque sea un poquito de fuerza. Muchas veces nosotros pues ahogamos ese rayito de luz que sale de nuestro interior con esta negatividad, fatalismo, victimismo, pero como les digo, siempre está ahí. Lo único que hace falta es querer. Hace falta tomar la decisión de permitirnos sentir esa fuerza interna de nuestra alma, que jamás decae, para entonces sostenernos de ella, para levantarnos poco a poco, paso a paso. Tampoco digo que será inmediato, pero sí puede ayudarnos a levantarnos y a avanzar y a ver el panorama con otros lentes, ¿no? Con otra visión que nos permita entonces ir recuperándonos, ir recuperando nuestro camino, ir recuperando nuestro centro. Lo siguiente que quiero decirte es que todo empieza por querer. Todo empieza porque nosotros tomemos la decisión de querer salir de esto, de querer sanar, de querer trascender. Pero no me refiero a quererlo, pero sin quererlo. Por ejemplo, no me refiero a que digamos, quiero salir de esto, pero pues no conozco el camino, no sé cómo hacerle, no se puede, es imposible y por lo tanto pues me voy a quedar aquí a esperar a que alguien me salve o a que esto se borre mágicamente o me voy a quedar aquí porque ya no puedo cambiar nada. No, yo hablo de un querer en serio, no a seguir revolcándonos en el mismo lugar. Se trata de quererlo de verdad y hacer algo para que eso ocurra. Se trata, como ya les dije, de sostenernos de esa fuerza interna del alma para entonces poder dar un paso que nunca habíamos dado, hacer algo que no nos habíamos atrevido a hacer. Esto puede ser pedir ayuda, hablar con alguien o simplemente si tú ya conoces algunas herramientas y algunas acciones, actividades que a ti te hagan sentir mejor, que tú sabes que te ayudan, pero que en tu dolor dejaste de hacer, pues entonces que las recuperes y que con todo el dolor o el cansancio que tengas, pero te atrevas a volver a hacerlo, ¿no? Agarrándote, como te digo, de esa fuerza de tu alma, que esa fuerza siempre está ahí. Entonces puedes levantarte y no sé si lo que a ti te hacía sentir centrada era meditar o hacer ejercicio o simplemente atreverte a sentarte y escribir todo lo que estás sintiendo para que entonces se libere. Pero tenemos que querer en serio mejorar, en serio salir de ese victimismo y hacer algo, dar un paso que no habíamos dado por lo mal que nos sentíamos, por pequeño que sea, ser valientes y atrevernos a sentir ese dolor en el que estamos para que entonces al sentirlo podamos enfrentarlo, trascenderlo y liberarlo. Porque lo que es verdad es que los seres humanos tenemos un miedo muy inmenso a sentir. Esto es algo de lo que quiero hablar un poco más a fondo en otro capítulo, pero hace un momento les dije que nuestra alma viene a experimentar, ¿no? Todo lo que esta tierra ofrece y entre eso están las emociones humanas, todas, las agradables y las desagradables, las placenteras y las dolorosas. Todo esto es parte de esa experiencia humana que venimos a vivir y la única manera de realmente trascender una experiencia que nos está causando dolor es atrevernos a sentir todo lo que viene con ella. Porque sé que nos da miedo, ¿no? Sentarnos y enfrentar ese dolor y sentirlo, pero esa es la única manera para que realmente ese dolor se libere, se va. Pero cuando no queremos sentir, cuando nos ponemos a evadir nuestras emociones, ¿no? Con distractores, como yo les contaba al principio, ¿no? Esto de mi pareja en aquel momento. Entonces, estas emociones desagradables se terminan perpetuando en nosotros, se quedan atoradas y nunca volvemos a ser los mismos tras ciertas experiencias. Nos cuesta volver a confiar, nos cuesta volver a abrirnos al amor, volver a arriesgarnos por algo que queremos. ¿Por qué? Pues por miedo a sentir eso que nunca pudimos liberar, eso que se quedó en nuestro interior nos aterra tanto que no queremos volver a pasar por eso.
Entonces, como verás, todo empieza por querer levantarnos del suelo, seguir adelante. Y ya te dije cómo, atreviéndote a sentir, con la confianza y con la fuerza interna de tu alma, teniendo mucha fe de que de esto va a salir algo bueno y de que hay algo mejor, siempre hay algo mejor esperándonos tras todas estas experiencias dolorosas. Pero claro que para esto pues se necesita mucha fe. Se necesita decidir dejar de ser la víctima y agarrarnos a esa fuerza interna paulatinamente, sin rendirnos y, como ya te dije, aferrándonos a todas nuestras herramientas y aferrándonos también a todos nuestros sueños. Esos sueños que están dentro de nosotros, es así que vamos a poder continuar con nuestro camino hacia una vida mejor para ti, una vida que va a estar reforzada con todos los aprendizajes que esta experiencia nos dejó. Entonces, rápidamente quiero hacer como una pequeña reflexión, ¿no? De la historia que les conté y de todo lo que he explicado hasta ahorita. Como yo les conté, estaba en esa posición de haber terminado una relación, ¿no? Que era mi salvavidas, y me quedé sola enfrentándome a mis monstruos internos, ¿no? Que era como toda la insatisfacción y todo el vacío que yo sentía de mí misma. ¿Por qué? Porque no estaba alineada con quien yo realmente vine a ser, ¿no? A esta tierra. No estaba alineada con las cosas que yo quería hacer, con mis dones, con mis talentos, con mis habilidades. Yo estaba muy, muy alejada de todo eso y simplemente estaba como viviendo la vida por lo que la gente me decía que era lo correcto, ¿no? Por eso entré a estudiar algo que no me gustaba y como eso me causaba tanto dolor, entonces esta persona me anestesió de eso, ¿no? Y luego él se va, me deja y entonces me quedo nuevamente enfrentada con ese dolor que yo ya tenía sobre mí misma, por no conocerme, por no escucharme a mí misma, cosas que realmente quería. Quedo con ese dolor más el dolor del abandono de esta persona. Entonces todo eso me da un terror terrible sentirlo. Y entonces yo, al no quererme enfrentar a ese dolor, o sea, de verdad a mí me daba pánico y terror, o sea, lo mal que me sentía, pero yo seguía intentando huir y, por ejemplo, después de que él se fue, puedo decirles que yo me refugié un poco en, pues, en los amigos, en salir, a, no sé, a fiestas, y sobre todo en el alcohol, en la comida, porque yo no quería sentir todas esas emociones, pero al final no desaparecieron. O sea, sí la intensidad, ¿no? Del dolor fue bajando poco a poco, y digo poco a poco porque pasaron más de 2 años para que yo pudiera dejar esa etapa, ¿no? De esa depresión que me dio atrás. Fueron 2 años. Y aún así me doy cuenta de que después de eso, las secuelas siempre siguieron ahí, ¿no? O sea, yo tenía miedo, pavor de, pues, de tener una nueva relación, porque ya no quería volver a pasar por ese dolor. En aquel momento yo pensaba que lo que me dolía pues era que él me había dejado, ¿no? Como que lo otro no lo había hecho consciente, pero no quería volver a pasar por ese dolor y entonces me alejaba, ¿no? de las relaciones durante muchos años. Y mi malestar interno por no estar haciendo lo que yo quería, por no estar siguiendo mi corazón, ese malestar también me persiguió, o sea, me persiguió durante años, aunque la depresión ya no estaba así tan latente, ¿no? Tan profunda, ya me sentía como, mis emociones ya no eran tan densas, me sentía un poco mejor, pero aún así o sea, no estaba bien, no estaba cómoda, no estaba tranquila con quien estaba haciendo. ¿Por qué? Porque nunca me atreví a sentir esas emociones, nunca me atreví a ver por qué estaban ahí. Entonces, eso es a lo que voy. Si tú no te atreves a sentir, vas a seguir perpetuando todo lo que está detrás de esas emociones. Por mucho que pase el tiempo, o sea, sí va a bajar la intensidad, vas a dejar de estar tan deprimido, pero al final las raíces negras, ¿no? Las raíces podridas siguen en ti y no te van a dejar dar frutos hasta que no hagas algo con ellas. Bueno, ahora rápidamente quiero compartirte una herramienta que yo sé que va a facilitarte enormemente este proceso.
este proceso de dejar de tocar fondo. Y esta es el agradecimiento. Agradecer tus situaciones malas y desagradables. Y sí, puede ser que en este momento quieres golpearme o quieres apagar este audio por decir esto. Porque yo también, cuando no conocía el poder del agradecimiento y escuché esto por primera vez, bueno, fue para mí algo que se me hizo muy ilógico. Pero si yo te estoy invitando a agradecer algo que te está causando tanto dolor, es porque conozco el poder que esto tiene. Agradecer algo que te tiene en dolor se hace porque tú tienes la certeza de que de esto va a salir algo bueno. Tú sabes que hay algo mejor esperándote tras esta experiencia y por lo tanto eres capaz de agradecerlo, porque sabes que es parte de tu camino, es parte de lo que tu alma vino a experimentar a esta tierra. El agradecimiento tiene un poder y este es el poder de la transformación. Cuando uno se rinde ante una situación dolorosa que está viviendo, cuando te rindes y dejas de resistirte, entonces el agradecimiento comienza a transformar esta situación y las emociones negativas que ésta te ha provocado. Al dejar de resistirte, te liberas de muchas de estas emociones desagradables y esto pasa porque comienzas a ver las cosas desde una visión diferente. Es una visión de aceptación, de rendición, de fe, de certeza de que de aquí vas directo para algo mejor. Entonces, es como que ya aprendiste de la experiencia y poco a poco va transformando esas emociones que tenías de frustración, de desesperación, de tristeza, de desolación, desesperanza. Todas se van transformando primero en aceptación y en fe y luego en esperanza. Este es el poder del agradecimiento. Cuando tú agradeces lo malo, se transforma. Cuando tú agradeces lo bueno que tienes, también es bueno hacerlo porque se expande, se hace más grande, se multiplica. El agradecimiento es sumamente poderoso, pero yo sé que se requiere mucha fe para rendirte así. Pero en mi experiencia ha sido lo más sanador que hay, porque seguirte lamentando, seguir enojado, resistiéndote a la experiencia, a tu situación actual, seguirte victimizando no va a transformar para nada lo que estás viviendo. Al contrario, esto solo te hunde más y más. Esto es como estar ya tirado, ¿no?, en el fondo del pozo y tú solito seguir rascándole a la tierra con tus uñas para hundirte más y más profundo, para que te duela más, para caer más hondo. Y la cosa es que mientras más hondo estés, obviamente va a ser más difícil salir de ahí y escalar nuevamente a la luz. Así que te invito a que comiences a rendirte a la experiencia de la que de por sí ya estás ahí, o sea, ya no puedes hacer nada para evitarla, y agradezcas con la certeza de que algo bueno va a salir de esta mierda que tienes enfrente. Hay algo mejor para mí esperándome cuando yo decida que saldré de este pozo y seguiré mi camino, porque por supuesto que este dolor está presente, es muy fuerte, es terrible. Puedo pensar que esto no es justo, que no me lo merezco, pero seguir revolcándote en el mismo lugar no te sana, no te cura. Como ya te dije, solamente te hunde más y más y más. Y la última clave que quiero ofrecer en este primer episodio, que para mí ha sido muy intenso de grabar, pero me ha gustado bastante porque son cosas que yo quisiera haber sabido en ciertos momentos de mi vida y tal vez no estaba lista para escucharlo en aquel momento, ¿no? Tal vez no lo hubiera entendido, no cualquiera lo entiende o lo acepta. Bueno, la siguiente clave es: renueva tu mente cada mañana. Con esto me refiero a que nuestra mente por naturaleza siempre tiende a pensar lo peor, siempre tiende al victimismo, a la negatividad, a ser súper fatalista. Así que si tú encuentras algo que te ayude a estar mejor, aférrate a eso, aférrate y no lo sueltes, practícalo una y otra vez. Cada vez que tu mente regrese al dolor, renueva tu mente con eso que te hace sentir mejor, que te ayuda. Practícalo y repítelo las veces que sean necesarias. Porque hay un error que es súper frecuente y que a mí me pasó muchas veces, ¿no? Incluso ya cuando había certificado como life coach, yo solía también creer, ¿no?, que si algo ya me había funcionado una vez
y me hizo sentir mejor, entonces ya, o sea, esa práctica pues ya la hice y su efecto va a ser eterno, ¿no? O sea, esa sanación que me dio, bueno, o esas ventajas que me dio en ese momento van a ser eternas y pues ya, o sea, nunca voy a volver a necesitar practicar esa herramienta y crees que nunca vas a volver a caer en tus proclividades. Pero esto no es así. Nuestra mente tiende a ser negativa y fatalista. Entonces tenemos que aferrarnos a lo contrario para entonces poco a poco transformar nuestra mente, transformar nuestras creencias y sanar. Y esto se hace, como ya te había dicho, con la fortaleza de tu alma. Aunque estés cansada, tienes que seguir renovando tu mente siempre con eso que te hace mejor, con todas las claves, con todas las herramientas que hoy te compartí, recordando que solo sintiendo este dolor es que lo vas a liberar, recordando que algo bueno va a salir de esta experiencia y que tu alma fue la que quiso experimentar esto y por lo tanto agradeciéndolo con fe para que te libere, para que esta experiencia finalmente pueda transformarse. Y también te dije que usaras el dolor como un motivador y no como la excusa para victimizarnos, aferrándonos entonces a nuestra fuerza interna, a renovar nuestra mente y a usar todas las herramientas que te hagan sentir mejor, ¿no? Y recordando las claves que te dan alivio. Pero también hay otra cosa muy importante, ¿no? Que muchas veces no nos permitimos. Y esto es pedir ayuda. Pedir ayuda es válido y es valiosísimo. La mayoría de las veces es necesario pedir ayuda. ¿Por qué? Porque no tenemos los conocimientos y no tenemos las herramientas necesarias para poder salir solos de este fondo del pozo. Muchas veces necesitamos acercarnos a alguien que ya haya pasado por este proceso para que nos tienda la mano, para que nos guíe y nos ayude a salir de ahí más rápidamente, para que nos ayude a ver las cosas desde una nueva perspectiva. Muchas veces eso es lo que nos falta. Como no tenemos los conocimientos, vemos todo negro, oscuro, imposible, fatalista. Y no es así. No es así. Necesitamos a alguien que nos ayude a cambiar esa visión, que nos quite como la niebla de los ojos para ver todo diferente, ver una nueva perspectiva que nos permita seguir adelante, que nos permita recuperar el camino del que nos perdimos un tiempo, que es normal. Pero pedir ayuda lo que te hace es regresar más rápido al camino, es no sufrir tanto, no pasar por tantos baches, no hundirnos tanto. Y bueno, esa fue mi finalidad con este episodio, ¿no? Darte herramientas para que puedas comenzar a salir de ese fondo del pozo, pero muchas veces no es suficiente. Muchas veces sí es necesario pedir ayuda. Así que bueno, espero que te haya ayudado todo esto que te conté el día de hoy y que te haya dado un poco de luz para que puedas salir de ese estado donde estás y recuperar un poco tu camino y puedas seguir. Yo soy Karen García, soy life coach con enfoque espiritual. Te recuerdo que doy sesiones personales relacionadas a todos estos temas de los que estuvimos hablando en este podcast. Así que si te gusta mi manera de explicar y de enseñar, si te identificas conmigo, con mi historia, pues estoy a tu disposición para ayudarte en tu camino con las herramientas que a mí me sacaron de mi propio túnel oscuro. He tenido varios, he estado ahí varias veces, así que bueno, se puede salir de ahí. Saludos a todos y dejo los links de mis servicios en las notas de este episodio por si te interesa tener una sesión conmigo. Nos vemos en el próximo episodio.